si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Exacto. Conforme a su voluntad. Fíjense bien, una persona que está libre de esas cosas, está seguro que Dios va a responder su petición. ¿Por qué? Porque Él está demandando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos libres, que no estemos sujetos a cosas que antes estábamos sujetos. Eran propias. Sí. Dice, sigue diciendo, cualquier persona que le pide perdón deberá ser perdonada. Pues Jesús dijo, si pecare contra ti tu hermano, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónale. Sigan leyendo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Perdónale. Sigue bien. 17:3. Usted puede decir, una vez está bien, o 2 veces, pero 7. Usted va a decir, no, yo lo puedo perdonar una vez, pero más no. Así se dice. Pero el consejo de Cristo es que si 7 veces al día una persona comete un hierro contra uno y las 7 veces le pide perdón, las 7 veces tiene que pedir que perdonarlo. Ahora, ¿qué dijo Pedro cuando escuchó esto? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Le dijo Pedro a Jesús. 77 veces. 7 veces. No te he dicho hasta 7, le dijo Jesús, sino 70 veces 7. Wow. Ahora díganme ustedes, 70 veces 7 son 490 veces. Ajá. Pero no se trata de números, sino que las veces que sea necesario. Pueden ser 1000 o 2000 veces. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu de perdón, el espíritu de Cristo está en sus hijos. Y él perdona. Amén. Y muchos dicen, yo no perdono porque ya se le hizo costumbre. Por eso, pero el llamado a dar testimonio, testificar de Cristo es el cristiano. El que no es cristiano no va a dar testimonio. Dar testimonio no es andar diciendo yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios. Dar testimonio no es andar diciendo por la gracia de Dios yo soy miembro de la gloriosa iglesia de Dios. Eso no es testimonio. Testimonio es que vivamos el evangelio. Que lo practiquemos en la vida, práctico. En nuestras relaciones humanas. Que podamos poner por orden la palabra de Dios. Ese es el punto. Entonces, por eso es que usted va a ver que muchos movimientos religiosos no pueden ser la iglesia. No porque literalmente ellos no puedan, sino porque ellos no aceptan la norma establecida en la palabra de Dios. Así es. Muchos no entienden que Cristo es la palabra encarnada. Eso no lo entienden muchos. O sea, cuando usted lee la palabra de Dios, Está leyendo. está hablando, Cristo le está hablando lo que Él quiere. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Bien, leámoslo, el 12 y 13, Hebreos 4, 12 y 13. Pueden leerlo. ¿Hebreos qué? Hebreos 12:3. 4, 12. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Imagínense, si la palabra de Dios es eso, entonces la palabra de Dios es Dios. Jesucristo vivo. Porque es omnisciente. ¿Ah? Porque dice que dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está todo al descubierto. No hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Eso solo un Dios omnisciente lo puede hacer. No puede hacer. Entonces, si la palabra Es así. es omnisciente, entonces la palabra es Dios. Amén. Amén. Y mucha gente piensa que puede dar el lujo de aceptarla lo que le gusta y de rechazar lo que no le gusta. Entonces, desde ese punto de vista, una institución que tiene ese concepto jamás podrá ser la iglesia de Dios. Un hermano que tenga ese concepto jamás podrá ser miembro de la iglesia de Dios, aunque haya hecho el pacto. El pacto es algo Ceremonial. legal, pero que se convierta en espiritual depende de cómo nosotros aceptemos la palabra de Dios. ¿Entiende? Usted puede hacer el pacto sin entendimiento y usted puede creer que ya la tiene hecha y estar perdido. Por eso es que lo importante no es hacer el pacto sin entendimiento, sino entender el significado del pacto. Si ustedes leen cuando hacemos el pacto, dice, promete usted sinceramente, no de labios, que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, sinceramente, delante de Dios y estos testigos, que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica y gobierno y disciplina, y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Y usted dice, sí prometo, ese es un pacto. Pero eso es como cuando usted va a una autoridad civil a casarse. Usted lleva testigos. Y cuando usted le dice, aceptas a este hombre como tu esposo, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Mucha gente dice, sí, acepto. Pero cuando la pobreza empieza a azotar la casa, deja al marido y se va con el que tiene dinero. O el marido, cuando la mujer se enferma, o la deja y se va. Eso no es entender el pacto matrimonial. Por eso yo les digo a varios, no es solo casarse, hay que entender el significado del matrimonio. Es como un pacto. Continuando dice, después de nacer de nuevo, Zaqueo, un cobrador de impuestos, deja ver claramente el espíritu de restitución obrando en su corazón en relación a su conducta anterior. Cuando defraudaba a los que pagaban impuestos, cobrándoles más dinero que el que deberían pagar, también había sido negligente en ayudar a los pobres. Cuando Mateo se convirtió, dijo esto, miren cómo dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo le he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Si usted fuera una persona que se ha enriquecido robándole a los demás y se convierte a Cristo y no hace restitución, esa conversión no es genuina. ¿Por qué? Porque le tiene amor al dinero que no es suyo. Zaqueo, a pesar de que todos los judíos lo consideraban un traidor a Israel porque era judío y cobraba impuestos para el imperio romano, lo odiaban, lo consideraban una paria en la sociedad judía. Pero cuando Zaqueo se convirtió, fue libre. Le quitó el amor al dinero inmediatamente y estuvo dispuesto a devolver lo robado 4 veces. con 4 tantos y a darle a los pobres. Eso significa que
Se despojó de todo. Se despojó. Esa es la experiencia de la salvación. Imagínese dar la restitución. mitad de los bienes, o sea, doy la mitad de mis bienes. La mitad de mis bienes lo voy a repartir a los pobres y al que le he robado le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Significaba que era rico. ¿Sabes? Era muy rico, pues. Él cobraba impuestos de una gran provincia. Él era jefe de publicanos. Él era el responsable de recibir el dinero de otros publicanos que cobraban. Era como los taxes, más o menos, así. Los que taxes, hacía. claro. Los taxes para el Imperio Romano. Pero Zaqueo era así, ¿vale? Usted decía, estas provincias tú vas a recoger los impuestos. Me vas a entregar tanto por estas provincias. Pero venía Zaqueo y le ponía el doble. Y decía, van a cobrar esto y esto y esto. ¿Verdad? Y nunca se daban Y como cuenta era que del hacía- imperio, la gente tenía temor y tenía que pagar. Sí o sí, a pagar. Sí o sí. Entonces él se hizo muy rico. Pero era aborrecido por Israel. Porque siendo judío, porque los romanos eran malos. Y que le- Ellos usaban este dicho que dice, Victoria, la hermana Merlin. la cuña para que apriete Tiene que ser del mismo árbol. debe ser de la misma madera. La cuña para que apriete. Debe ser de la misma madera. Entonces los judíos son bien exigentes. Ellos son chocolía para apretar a los demás. Aunque ellos no se traten así a sí mismos. Pero para apretar a los demás son buenos. Entonces los romanos sabían que era bueno poner judíos para que cobraran los impuestos. O sea, que entre el mismo judío se iba a hacer un mejor... Porque el judío no le importa. Él aprieta a quien sea. La hermana tiene una pregunta. ¿Qué Sí. dijo? No, que es... entonces que entre los mismos judíos se hacían el mismo mal. Claro. O sea, y eso era lo que... Porque cada quien velaba por sus intereses, ¿me entiendes? Ay, de los mismos, imagínate. Entonces, por eso ellos no se tenían en consideración y por eso los romanos los utilizaban a ellos como cobradores de impuestos. Entonces, Mire este saqueo, ¿ah? pero Zaqueo nos da un testimonio público. Que deje la puerta abierta. Zaqueo nos da un testimonio público de lo que es convertirse a Cristo. Así es. O sea, algo tiene que suceder en el interior de las personas que se convierten a Cristo. Si ellos no tienen vida propia espiritualmente, si ellos no pueden obrar la justicia de Dios en sus relaciones humanas con los demás hermanos o con las demás personas, eso es señal que no son hijos de Dios. Que solamente es un acto mecánico el que hicieron, sin tener Están una experiencia aparentando. en su corazón. Entonces, por eso es que usted ve mucho evangélico legalista, mucho evangélico mecánico, pero nada de compasión, nada de misericordia, nada de justicia. ¿Me entendieron? Amén. Como mecánico. Algo que no Que va no obrado siente. por el Espíritu, algo que se hace mecánicamente sin experimentarlo. ¿Me entiendes? Ok. O sea, Sí. solo es la apariencia. Algo que no es una experiencia, sino que es algo fingido, actuado, Solo aparentan. aparente. Entonces, Ay. esta lección que da Zaqueo es suficiente para que la gente entienda que cuando alguien se convierte en Cristo hay una diferencia. ¿Ya? Hay una diferencia, no es, Dios le bendiga. no es Dios le bendiga. uno no es alguien que no tiene sentimientos, que no expresa lo que no testifica. Hermana, aquí
¿Quién haciendo? de lo que ha acontecido en su interior. ¿Me entiendes? Entonces, ese pasaje de Zaqueo, de la conversión de Zaqueo, es algo que deja claro la diferencia entre alguien que es cristiano y uno que solo finge ser cristiano. Uno genuino y uno. Y uno que no es genuino. Que solo camina si le dicen que camina. Que solo obra si le dicen que obra. Por eso es que yo siempre he enseñado que no es lo mismo estar en la gracia que estar en la ley. Cuando las personas están en la ley no tienen vida espiritual, sino que son empujados para hacer las cosas. Las hacen porque alguien les dice que las hagan, pero no brotan de su corazón. Por eso muchos no reciben la bendición. ¿Entiendes? Porque no le están haciendo, como dice aquí, que sea una... sinceramente. Ustedes han oído un canto que canta Rabito que dice que se llama sinceridad. Oh, sí. Ahorita estaba pensando esa canción. Dios está pidiendo a su pueblo, dice, que tengan sinceridad. Una palabra pequeña, dice, eso es que lo que tiene hace gran precio en la eternidad. Eso Es es un lo que buen hace la canto. diferencia entre el bien y el mal. ¿Ves? Ajá. Entonces, una persona que no disfruta de una experiencia espiritual es un creyente mecánico que hace las cosas, ha aprendido a ser cristiano, pero no tiene una experiencia. Ese creyente está perdido, está caído de la gracia, pero se ha puesto una máscara de religiosidad. Así como los judíos, por ejemplo, si ustedes observan los judíos, estaban queriendo asesinar a aquella mujer que había sido encontrada en adulterio, como si ellos no eran pecadores. Y Cristo les dice, bueno, si ustedes no son pecadores, si ustedes están libres de pecado, mátenla. ¿Verdad? ¿La mataron? No. ¿Por qué? Porque cuando Cristo les dijo eso, se dieron cuenta que ellos también eran unos miserables pecadores. Reconocieron. Y que un pecador estaba queriendo juzgar a otro pecador. Estaban aplicando mal la ley. Aunque la ley, aunque tenían derecho a aplicar la ley porque eran el sacerdocio de Israel, pero el problema es que nadie era convertido. Entonces ellos hacían las cosas mecánicamente. Y por eso es que yo a nadie le voy a creer que Israel es un hijo de Dios. Que el pueblo de Israel es parte de los hijos de Dios. A menos que se convierta a Cristo. Amén. Cierto. ¿Sí? Hasta antes de Cristo no habían existido los hijos de Dios. Los hijos de Dios comienzan cuando Cristo dice, cuando Juan dice, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A partir de allí comienzan los hijos de Dios. Hace poco un hermano de nuestra misma iglesia estaba escribiendo que Israel es hijo de Dios. Esa es una enseñanza falsa. Israel no puede ser hijo de Dios porque está bajo juicio de endurecimiento de su corazón por no haber creído al Mesías. A Jesucristo. Ahora, como individuos, ellos pueden creer, pero como nación están bajo juicio. Dice, Zaqueo hizo una restitución cuádruple, como era requerido por la ley de Moisés. El dar la mitad de sus bienes a los pobres indica una unción del Espíritu. Nadie se va a desprender de su dinero así nomás. Para que se desprenda de su dinero voluntariamente es porque algo ha sucedido en su corazón. Hay personas que no entienden eso y cuando ven que uno hace que uno es libre para compartir lo poquito que tiene,
ellos se sienten ofendidos y lo ven a uno como que uno fuera un tonto, que no sabe lo que está haciendo. A mí me da tristeza cuando alguien piensa eso de mí, porque un hijo de Dios debe testificar de Cristo. Y es libre. Y si no testifica, ¿qué pasa? No es hijo de Cristo. No es hijo de Dios, solo está fingiendo ser un hijo de Dios. A mí me dijeron que yo solo quería llamar la atención porque yo digámosle, en holidays o cosas así, no es que regalo la gran cosa, pero digámosle a los hermanos más allegados siempre hago cualquier cosita. Y alguien llegó y dijo, "Oh, es que dicen que usted solo quiere llamar la atención". Entonces como que me bajonearon, o sea, sentí bien feo, digo Es yo. que, Sinceramente, es que cuando ¿cómo, alguien cómo hay que testifica, ser? ¿Cómo hay que ser? No sé. hermana, cuando alguien testifica, es lógico que va a llamar la atención. Ustedes me dicen que Zaqueo no llamó la atención de la gente que estaba ahí. Hasta Sí, hoy lo en llamó. día Ajá. llama la atención. Todo el montón de gente que tenía un mal concepto de... Les dicen que estaban condenando a Jesús porque había entrado a la casa de un pecador. Oiga, Ajá, y después, ¿qué pasó? todo Todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando Zaqueo dijo, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a algo le he robado algo, se lo devuelvo con 4 tantos. La respuesta de Jesús fue, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Zaqueo también es hijo de Abraham. ¿Acaso ya no era hijo de Abraham Zaqueo? ¿No era descendiente de Abraham? Claro que era descendiente de Abraham, pero no era descendiente de la simiente de Abraham. A partir de ese momento, él viene a ser descendiente de la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. Todos los judíos son descendientes de Abraham en la carne, pero en el espíritu no. En la simiente del... En el espíritu tienen que aceptar a la simiente de Abraham, que es Cristo. Es cierto. Mientras no lo hagan tan... Por eso me da tristeza, porque muchos creyentes creen que Israel es más importante que la iglesia. Ese es un error. Israel es un pacto anterior que no se pudo cumplir. Y el no poderlo cumplir, El humano. Dios sabía que no lo iban a cumplir y Dios tenía el compromiso de que se hiciera un nuevo pacto. Si ustedes quieren entender, lean lo que la Biblia dice. Vamos. Lectores. ¿A dónde dice eso? Vamos a ver. Están voluntarios a leer. Léame lo que dice la Biblia. Lo que dice, ¿cómo dice el versículo? Ah, pues, si les digo como dice, O de que no escuché que fue la yo les estoy diciendo que debido a que Israel no pudo cumplir el pacto, Dios prometió un nuevo pacto. Entonces yo les digo que lean donde el profeta dijo de ese pacto. Porque ustedes como creyentes, cuando les toque presentar el evangelio, tienen que tener conocimiento de lo que están haciendo. Si solo caminan así a empujones o que les digan, entonces ustedes ¿qué son pues? ¿Son creyentes o solo son oyentes que están solo llenando el requisito de escuchar, aunque no se interesen? Está en Jeremías. Ya deberían saberlo con tanto que hemos enseñado, pero es importante que pongan interés de poder testificar con la palabra de Dios. Lean lo que dice Jeremías 31, 31 y hagan el esfuerzo de que no se les olvide. ¿Jeremías qué? Yo sabía que era Jeremías, pero no sabía que. No sé, dijo Jeremías, pero no. 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí está. Toma. Entonces díganme ustedes son el pueblo de Dios. Sí. Ajá. ¿Y por qué no tienen en sus entrañas la palabra de Dios? Porque no lo Que leen. estamos aprendiendo. No nos ¿Y memorizamos. cuánto van a terminar de aprender? Mire, hay que tener mucho cuidado. Y no es que yo los quiera herir, no los quiero ofender. Pero vean un texto en 2 Timoteo. Me parece que es 2 Timoteo, capítulo 6 o 7. Este No. versículo 6. No tiene. 3, 6 o 7. Segunda de Timoteo no tiene 6. 3, 6. Pueden leer. 3:6 dice. No. Y 7. ¿Ah? 3, 6 y 7. No Porque un de estos- neófito. No, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautiva. ¿Ese es el Pues sí, 2 Timoteo 3, 6 y 7. Porque de estos Ah. son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Lee el 8 también. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos acerca de la fe. Ahí está. Entonces, como podemos ver, la Biblia dice que hay un tiempo para todas las cosas, ¿sí o no? Ajá. ¿Qué significa eso? El tiempo para todo. Que hay un tiempo para todas las cosas. ¿Qué significa eso para ti, hermano? Que podemos orar, estudiar la palabra de Dios, todo. Pues se va a llegar a Todo. un tiempo. ¿Alguien me puede decir? La Biblia. Nada, que todo tiene su tiempo. Que va a llegar un tiempo donde se va a terminar de... No, No, que hay un todo No, tiempo tiene para su tiempo. todas las cosas Hay hay un un tiempo, pero hay muchas personas que dicen yo no tuve tiempo, pero sí hay tiempo. Para todas las cosas hay un tiempo. Hay un tiempo para aprender. Ujú. Y un tiempo para... O ustedes no terminan de estudiar el grado cuando van a la escuela. Sí. Se terminó el año, Sigue otro. Ujú, y sigue se otro. terminó el tiempo de aprender. Así es lo de la palabra de Dios. Todas las cosas tienen su tiempo. Hay un tiempo para aprender, hay un tiempo para responder, hay un tiempo para entender. No es que toda la vida vamos a estar sin fruto. Y si no, ¿Ah? no somos buenos. Tiene que haber fruto. Pero eso depende de que nosotros le demos importancia. Y que entendamos que no es un juego esto. Que no es solamente por venir a distraernos. No se trata de un entretenimiento. Se trata de aprender. Así como hay un tiempo para amar, también hay un tiempo para aborrecer. Para reír. Para jugar. Para reír, para llorar. Para Dios tiene un tiempo para amar, pero también tiene un tiempo para aborrecer. Si no entendemos que todas las cosas tienen un tiempo y no aprovechamos el tiempo, vamos a envejecer de la misma forma. No es que yo los quiera herir, sino que lo que yo quiero es que no se pierdan, Génesis 3:6. que den fruto. No es en Eclesiastés el tiempo. Ajá. La forma como lo interpreta la gente es variada, pero la interpretación que va al grano es que se acaban los tiempos, los límites de Dios. Y uno los va a desaprovechar si no pone esmero. ¿Me entiendes? Desde que se hizo el tiempo, hay límites para todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender No, 6:3. que no toda la vida Dios nos va a esperar. No vamos a tener todo el tiempo la misma excusa. Porque ya raya la misma excusa.
¿Acaso a Dios lo podemos engañar? Todo está al descubierto para eso. Todo está abierto, como leemos la palabra de Dios. Ajá, todo Génesis Entonces, entendiendo eso, podemos llegar